Hola amigos, bienvenidos a esta nueva entrega de la partida de la semana. La partida que quiero compartir con ustedes es la que jugaron los grandes maestros Ray Robson y Samuel Sevian en el Campeonato de los Estados Unidos. Esta partida empezó con una eh, apertura española que sigue alfil B5, defensa berlinesa y las blancas decidieron defender el peón de E4 que estaba atacado, no permitiendo que las negras entren en caso de enroque corto, una de las variantes favoritas del negro, se da después de estas jugadas en que se juega un final con posibilidades para ambos bandos. Como curiosidad les diré que esta apertura es la que él prefería Alfa 0 y le encantaba jugar este final. Con todo, D3 es la jugada que mejor puntúa, siguió la variante principal con alfil C5 y entre otras posibilidades existe alfil por caballo para dar un carácter maniobrero, cerrado, en que tal vez el blanco estima que los caballos serán mejor que los alfiles del rival. Bien, las blancas en roca corto, por supuesto, no pueden pensar en capturar el peón de E5 porque seguiría el famoso ataque doble, la dama ataca el caballo, amenaza mate en F2, ganando material. Es por esta razón que primero se enroca, ahora sí amenazando capturar el peón. Sevian decidió defender el peón con el caballo que está en ruta de irse tal vez a F8, E6 y controlar la casilla de 4 o previo alfil D6, alfil D6 sí, y C5, tal vez maniobras típicas caballo B8, C6 controlando D4. Todo esto es parte de lo que se sabe de este tipo de posiciones. Sin embargo, como curiosidad también les diré que la jugada que popularizó Kramnik en la famosísima partida que jugó con Eras contra Aronian en Berlín, en que tras dama E7 Aronian jugó H3 y Kramnik trató de aprovechar esta jugada que debilita un poco el roque con torre G8, muy inusual, para tras quitar el caballo poder avanzar el peón y tratar de crear algún tipo de ataque. Comento esto porque tiene cierta relación con lo que puede haber pasado en la partida y también les recomendaría que, si no me equivoco, la ha analizado Luisón en uno de sus famosos vídeos. Bien, contra Enroque Cordo, en todo caso, se bien jugó caballo de 7 y Robson, en vez de jugar contra un centro estable, jugar con los caballos y mantener la posición cerrada, prefirió abrir la posición o tratar de dominar más el centro con un fuerte centro de peones. Las negras no desean abandonar el centro todavía y defienden el peón de E5. A esto siguió alfil G5 para con ganancia de tiempo atacar la dama, incordiar a esa dama tal vez y tras F6 pues provocar algún tipo de debilidad en esta diagonal que llega hasta el rey, que tal vez podría ser aprovechado al mismo tiempo que se gana tiempo para el alfil de H4 vaya G3 presionando E5 y tal vez tras un E por D4 hacer alfil por alfil y quitarle a las negras la pareja de alfiles. El negro continuó con dama E8, como ve que tiene el alfil hacia el flanco de rey, tal vez pretende acumular piezas sobre el flanco de rey, a la vez que desclava el peón que con la dama detrás estaba encordiándolo un poco. Bien, caballo de 2 tiene la intención de llevar el caballo a C4, nuevamente queriendo quitar la pareja de alfiles, o presionar sobre el peón D5 como se dio de una manera similar entre una famosa partida entre Lianov y Radjabov que ganaron las blancas, que evita Sevian con caballo B6. Normalmente un caballo B6 está mal situado en cualquier posición, pero en este caso mantiene a raya al caballo que no puede saltar a C4 y además el caballo en D7 estaba en el camino del alfil para poder desarrollar algún tipo de actividad. Así que rara como es, tal vez tiene su razón de ser. Las blancas decidieron reforzar el centro, ya sea o atacándolo directamente o impidiendo que alguien lo ataque y jugaron H3, al igual que en la partida que les mostré de Aronian, la mini partida, el extracto de Aronian Kramnik. Justamente aquí empiezan los problemas de las blancas ante esta jugada natural, y es muy difícil pensar qué tan mala es esta jugada, que debilita el enroque, que pone el punto G2 que está defendido por el rey, no está tan seguro, y tras toda debilidad transmite la debilidad a lo que defiende, en este caso el peón de H3, que está bajo fuego del alfil. Es
si no fuese porque vi esta partida me costaría pensar que esta jugada H3 es de carácter dudoso, pero veamos cómo brillantemente aprovecha Sebian de esta casi imperceptible imprecisión. Abrió la posición E por D4 y con dama G6 no solo presiona al peón central, sino más importantemente presiona al peón de G2 con la amenaza de alfil por H3, aprovechando que el peón de G2 está clavado, ¿no? Rey H1 siguió alfil E6, completando el desarrollo. Ahora este caballo está sin saltos, no solo porque el peón de E4 no puede, tiene que ser defendido por su caballo, sino porque el alfil y el caballo lo tienen dominado completamente. Y se ve, o se sabe, o se puede suponer que la estrategia del negro es tratar de golpear sobre las casillas blancas, ya que el negro, las negras tienen la pareja de alfiles y el alfil que el otro no posee, el alfil diferente es el alfil de casillas blancas. Ese es el alfil que tiene que marcar la diferencia y si ese alfil es activo, la pareja de alfiles tiene razón de ser. Por eso es que quiere golpear por las blancas. Una jugada que se le ocurre a las negras es hacer F5 de tal manera que sea que tome, que avance o que permita que se cambie en E4, las casillas blancas del blanco se debilitarían porque este peón es el que controla las blancas. Pensando en ello, pues se podría decidir que las negras quieren jugar F5. Por eso hace A3, me imagino que por eso hace A3 Robson, para evitar F5, ya que seguiría E5 y el alfil no tendría dónde ir. Las tres casillas razonables estarían dominadas y perdería pieza. Esto explica la siguiente gran jugada de Sebian, que es quitar al alfil antes de que lo ataque con E5, lo quita de esa casilla para luego golpear con el peón sobre las casillas blancas. Trata de reforzar las blancas y ahora viene el festival. Siguió F5, si E por F5, ¿qué es lo que siguió? En todo caso, si E por F5, el alfil podría llegar a esta casilla de 5, o el caballo que se estaba mal situado aparentemente en B6 podría saltar a D5 ahora que no hay un peón que domine esa casilla, y desde D5 podría saltar a las cercanías del rey contrario, ¿no? Si, por ejemplo, en vez de E por F5, que es lo que sucedió en la partida, se siguiera E5, pues nuevamente como un hermano o un primo lejano de la partida de Kravnik con Aronian, las negras podrían aprovechar este punto de contacto para hacer un avance G5, G4 y atacar, pero como la dama está en el camino, la jugada sería dama H6 con idea de G5, G4 con fuerte ataque. Además, por ejemplo, si alfil G3 el caballo podría venir, si alfil por alfil el caballo ocuparía el puesto del alfil atacando los puntos del enroque, y las negras, por ejemplo, tras caballo F1, G5, tendrían una poderosa posición de ataque. Tal vez por esta razón, tras F5, prefirió Robson eliminar uno de los peones que quieren avanzar contra el enroque con E por F5, pero de esta manera, pues ahora sí las casillas blancas son muy débiles, el caballo desea saltar a D5, ahora que no hay un peón que se lo impida, y tal vez en un futuro saltar a F4, y se nota que una vez que llega el caballo a D5, el caballo, el alfil, los dos alfiles, la torre, la dama, están peligrosamente cercanos al rey blanco, y mientras tanto las piezas blancas están como descoordinadas para defenderlo. Robson decide dar este jaque con la esperanza de que este caballo no se pueda mover ni ahora ni más tarde porque se perdería el peón de B7. Pero Sebian sabía más y decidió entregar el peón de B7, aquí es cuando la partida se pone brillante, para, por una parte, acerca, como dijimos ya, el caballo contra el rey, y en caso de que la dama capture el peón de B7, como sucedió, quedaría muy alejada del rey blanco y por lo tanto el ataque negro debería ser potentísimo. Hizo torre B8, entregando el peón de A7 a cambio del de B2, así la torre también está activa, y no solo está activa, sino que ataca el caballo a la vez que está mirando con rayos X hacia el rey blanco, mientras que esta dama en E7 se encuentra totalmente desconectada de la defensa. Recuerdo más de una partida en que el bando que ataca
necesitaba la dama para que el ataque tenga éxito, pero también es importante saber que el bando que defiende, para que su defensa tenga éxito, debe participar la dama. Y la dama está perdida por el otro lado del tablero, totalmente abandonando a su propio rey, y las posibilidades de que puede ser la defensa aceptable es mínima. El peón de más no tiene ninguna importancia porque esta torre también está participando con rayos X el rey. El caballo está cerca, el alfil está cerca, el alfil está cerca, la dama apunta a G2. La torre también está lista para llegar a F2. Son demasiadas piezas y veamos cómo brillantemente termina esta partida Sevian. El caballo está atacado por torre y alfil, 2 piezas, y solo está defendido por el caballo. Por lo tanto, sacó el caballo atacando la torre, esperando que sea con ganancia de tiempo, y con la esperanza en la siguiente jugada de llevar el caballo al centro, que se acerca hacia su rey y molesta a la dama que está cerca de su rey. Pero aquí es cuando Sevian ideó una brillante combinación que no nos debería extrañar, porque los puntos débiles se traen en la combinación. ¿Cuál es el punto más débil? El peón de G2. ¿Por qué? Porque el rey en el medio juego no quiere defender a nadie, quiere que lo defiendan. Todo aquello que defiende el rey está débil, y todo lo que es débil transmite su debilidad a lo que defiende. Si nosotros nos lesionamos un brazo, pues sostener algo con un solo brazo y no con los dos va a ser más complicado. Este peón de G2, que es débil, transmite la debilidad a H3 y también a F3, y justamente allí es donde sigue la combinación brillante de Sevian, que continuó con alfil por H3. Los puntos débiles atraen la combinación, ya lo dijo el doctor Lasker. Si G por H3, ahora F3 no lo defiende nadie. Siguió dama D3, a su vez atacando el caballo de F3 y C4. Defendió solo el de F3. ¿Por qué? Porque si hubiese hecho caballo C5, por ejemplo, habría seguido alfil por caballo. El caballo, si no retoma en E5, se perdería, por lo tanto se podría decir caballo E5 y ahora el ataque sería definitivo. Nuevamente las combinaciones o las series ganadoras suceden sobre los puntos débiles, y no es de extrañar que luego del salto del caballo en F4 el mate sea inevitable en el punto débil G2 que habíamos dicho. En vez de caballo C5 en esta posición, decidió, bueno, entregar el caballo, cerrar los ojos y ojalá no pierda la partida, pero en vez de decidirse recuperar la pieza, el objetivo principal está en el flanco de rey, el rey en G2, y todo este complejo es débil y allí hay que presionar. Por lo tanto, el alfil cede su casilla al caballo, a la vez que impide, o mejor dicho, no impide, sino deja libre el camino de la torre. Antes estaba el alfil en F4, para que junto con la dama ataquen el punto F3. Nuevamente, si este caballo de F3 no protege H3, por ejemplo, caballo C5, seguiría la misma jugada. Caballo F4 jaque con dama por H3 y mate inevitable. Por eso decide defender el punto H3 con su caballo, y aquí le cayó otro garrotazo impresionante. Torre F por F2, jaque. También este punto está atacado. La repetición de la jugada. El punto F2 está atacado dos veces con las dos torres, y solo defendido por uno y por el rey, que ya sabemos que no quiere defender a nadie en el medio juego. Por lo tanto, este es otro punto débil que atrae la combinación. Siguió la poderosísima jugada torre F2. Tiene que ser aceptado el sacrificio, porque si el rey se mueve, simplemente sigue torre H2 mate. Alfil por F2, y este alfil en realidad no defiende nada porque está clavado, está inmovilizado, y ese factor lo aprovecha las negras Sevian para hacer dama G3 jaque, ya que el alfil no puede capturar a la dama, que está apoyada por el alfil, porque la torre está clavando al alfil, que no puede moverse porque el rey está detrás. Tras lo cual simplemente aquí abandonó Robson, porque el mate es inevitable en la siguiente jugada. Si rey H1, simplemente dama H2 mate, y si rey F1, simplemente la más bonita sería torre por F2 mate. Bueno, más bonita para la que satisface mi sentido del gusto, aunque también dama por F2 habría sido mate. Una partida brillante de Sevian que nos enseña algunas cosas. Una de las más importantes es saber que si uno tiene pareja de alfiles,
la pareja de alfiles, el alfil que no tiene opositor, el alfil diferente, el alfil de E6, en este caso, el de casillas blancas es el que tiene que demostrar su poder y por lo tanto se desea golpear sobre las casillas blancas. Y por eso, tras la preparación necesaria del alfil F4, rompió por las casillas blancas. Tras F5 todo se volvió gris para las blancas y también la mínima imprecisión H3 por lo menos lo podremos entender, aunque tal vez no podamos evitarlo hacerlo nosotros. H3 debilita un poco el enroque justamente en una casilla que el alfil lo puede atacar y la dama también, tal vez en otras circunstancias esto no sería tan grave, y lo que permitió el ataque brillante de Sevian sobre el enroque de Robson, con unas cuantas jugadas precisas, dignas de estudio y que he querido compartir con ustedes. Espero que hayan disfrutado esta partida y los espero en cualquier nueva entrega de este canal. Un abrazo a todos y hasta la próxima.